Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Sean ustedes bienvenidos al programa Recordar a nuestros maestros. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, EMS, y profesor de la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, sede Medellín. El agradecimiento habitual a Jorgito Benjumea en la cabina de la emisora y a las 4 instituciones que sin ánimo de lucro respaldan las actividades culturales que adelanta la Fundación Entre Líneas. Esas instituciones son INTI Salud, la Fundación Confiar, la librería Al Pie de la Letra y la librería haylibros.com. En el día de hoy, amables oyentes, realizaremos la segunda emisión correspondiente a esta nueva época que ha iniciado este programa. El programa Recordar a nuestros maestros ha dado inicio a una serie que hemos titulado la EMS al Rincón de Pensar. Esta emisión es la de la semana 2 y lo que hoy voy a presentar como efecto del trabajo colectivo que ha hecho la Escuela Maestros de la Sospecha a lo largo de la semana precedente. La tarea mía es bregar a hacer una articulación de todo ello. La emisión del día de hoy llevará por título Los grandes pensadores nos clarifican que no hay dioses, que la humanidad se explica a sí misma. La tarea pues que yo debo adelantar consiste, y ustedes entenderán que en ello hay una gran dificultad, cosa con la que no me quiero justificar, pero sí pedir un poco la benevolencia de ustedes, y es que yo debo reunir los 6 seminarios de la Escuela Maestros de la Sospecha para articular como si fueran elementos que se conectan unos con otros las distintas reflexiones que se han adelantado en la semana que antecedió. Esta tarea está en la línea de una formulación que hace parte de los fundamentos de la Escuela de Pensamiento Crítico, y que proviene no solamente de la enseñanza de Estanislao Zuleta, sino de muchos otros grandes pensadores. Y es que hay que combatir la tendencia que se ha cristalizado en el mundo académico de considerar los saberes como compartimentos estancos, como saberes absolutamente ajenos unos a otros. Aquí el intento es por encontrar una articulación entre los saberes para tratar de mostrar que los problemas necesitan abordajes desde perspectivas distintas, no con el ánimo de pretender una complementación. Nunca un objeto es totalmente agotado, ni los saberes que se ocupan de dicho objeto se complementan, si entiendo por complementación aquello que permitiría alcanzar la completud, como si fueran piezas de rompecabezas que se pudieran ensamblar y entonces al final se conseguiría esa completud anhelada. No es en ese sentido, es en el sentido en que todo objeto siempre dejará algo en la sombra y algo que no se habrá podido clarificar, y que los saberes, en lugar de complementarse, se suplementan. Cuando se dice se suplementan, quiere decir que los saberes pueden intervenir unos sobre otros, incluso para ponerse en interrogación, y que los saberes pueden ofrecer líneas de indagación que no han podido ser consultadas por los otros saberes y que este saber, por decirlo así, aporta.
Bajo esa consideración, entonces, lo que a mí me corresponde es tratar de acometer esa articulación entre los distintos seminarios de la EMS, en gran medida para que los oyentes y también para que los miembros de la escuela entiendan que no hay entonces la posibilidad de entender un saber, por ejemplo el psicoanálisis o el marxismo, como si fuera una ínsula completamente separada de los otros saberes. Ese es pues el trabajo que a mí me corresponde y el que intentaré llevar adelante de la mejor manera posible en esta segunda semana de existencia de nuestra escuela. Serie La EMS al Rincón de Pensar. Semana 2. Título del programa: Los grandes pensadores nos clarifican que no hay dioses, que la humanidad se explica a sí misma. Para adelantar esta reflexión que me corresponde y cuyo deber principal es el de tratar de mostrar, a diferencia de lo que pasa en el mundo académico, que los saberes no existen alejados unos de otros, ajenos, extranjeros entre sí, sino que los saberes deben ser puestos en diálogo como herramientas que permitan la indagación sobre los objetos que nos interesan. Vamos entonces en esa línea a tratar de mostrar que el arte, que la filosofía, y en el arte la poesía y la literatura, que el pensamiento de Nietzsche, que el pensamiento de Marx, que el pensamiento de Freud, no son compartimentos estancos, sino que hay líneas de conexión entre ellos. Los grandes pensadores, en cualquier ámbito donde ellos trabajen, no se complementan en el sentido de que no son como piezas de un rompecabezas que se pueden adosar perfectamente unas a otras para alcanzar la figura terminal. No, nunca un objeto se agota y se termina, ni nunca un gran pensador consigue descifrar plenamente aquello que ha cometido en su indagación. Y no, la relación entre ellos no se puede entender como que entonces lo que le falta a Marx se lo pone Freud o lo que le falta a Freud se lo pone Nietzsche. No, no es en ese sentido. Es en el sentido de que el pensamiento de ellos se puede suplementar. Suplementar es distinto a complementar. Complementar es completar, es cerrar una unidad finalmente. Suplementar quiere decir que ellos intervienen o se pueden poner a intervenir unos sobre otros para que se corrijan, para que se abran a partir de esa intervención nuevas líneas de posibilidad interpretativa, etc. En ese sentido, por ejemplo, uno puede decir, Nietzsche es un pensador que tiene un grave defecto y es la concepción de la política. Yo me atrevería a decir la ignorancia que tiene Nietzsche de la política. Y como ignora la política, su potentísima crítica cultural no alcanza a explicar ni los orígenes de eso que él critica, ni las posibilidades efectivas de transformación. Nietzsche es como un gran diagnosticador del presente e incluso del recorrido histórico que ha tenido la cultura occidental, pero en Nietzsche se empantana el origen del problema y la salida del problema. Y en gran parte tiene que ver con el desconocimiento que él tiene de la política, que lo lleva a veces a cometer errores que es necesario señalar. A Nietzsche, a la explicación nietzscheana, le sirve mucho el aporte que hace Marx y Engels, porque estos dicen, mire, es que el cristianismo no es una cosa de individuos que misteriosamente sean superiores y tengan mucha fuerza vital y otros que misteriosamente quedaron consignados en la cuenta de los seres inferiores, sino que el cristianismo es un efecto histórico social.
Es necesario encontrar las condiciones de posibilidad para que se forje el cristianismo. El cristianismo no viene del más allá. El cristianismo nace de la tierra y de circunstancias históricas y sociales muy precisas, que la tarea y la obligación es precisarlas para poder entender cómo se constituyó, poder entender entonces cuáles son las fuerzas que lo sostienen y por consecuencia cuáles son las posibilidades de superar ese estadio de la vida que está regido por la ilusión cristiana y por todos los efectos del cristianismo, el nihilismo, la desvitalización. Pero al mismo tiempo en Marx hay ausencias muy significativas que están dadas porque las condiciones de su época no alcanzaban para avanzar hacia allá. Yo creo que lo que trae Freud, que la noción de inconsciente es lo que permitirá, articulado con la reflexión de Marx sobre lo histórico social, entender por qué la ilusión religiosa puede llegar a prender en los sujetos y a convertirse en una fuerza organizadora de la vida de las masas. Entonces, por eso es muy importante entender a los pensadores como aquellos que establecen posibilidades de conexión entre ellos, para que falencias de unos puedan ser entendidas a partir de los aportes de otros, para que esa interconexión permita abrir nuevas líneas de entendimiento, etc. Pero si yo menciono a Marx, a Nietzsche y a Freud, tengo que decir también los grandes pensadores que nos provee el arte en general en cualquier campo y la filosofía, igual que los saberes pues, humanos y sociales. Una advertencia que hoy no tengo tiempo de detenerme en ella es la de ser muy atentos al vocabulario de los pensadores. En esto hay que reivindicar la petición que nos hace Estanislao Zuleta. Leer bien es encontrar el código puntual con el cual un pensador está trabajando en la construcción de su discurso. Cuando Nietzsche habla de instinto, instinto no quiere decir lo que entiende la etología, el estudio de la vida animal. Nietzsche no está pensando que somos individuos, que tenemos una configuración genética, que entre otras para su época no daría a ese entendimiento, pero que habría una especie de información ya en el individuo que regiría una especie de automatismo entre el estímulo y la respuesta para pautar la conducta. No, lo que Nietzsche entiende por instinto es la fuerza, el empuje, un empuje dirigido a qué? A la vida. ¿Y qué es la vida para Nietzsche? No es la vida como el ejercicio de respirar, es la vida como aquello que se define por la concreción y materialización de posibilidades. En eso, por ejemplo, Nietzsche comparte con Marx. Marx considera que una sociedad debe avanzar en la creación de necesidades, solo que de necesidades cualitativamente superiores, que permitan el arte, que permitan la ciencia, que permitan el pensamiento, etc. Nietzsche y Marx en eso compartirían. La afirmación de la vida, eso que la voluntad de poder debe hacer es el poder de expandir la vida y de profundizarla mediante la conquista y realización de elevados ideales y de formas de goce, vendría a decir Freud, por ejemplo, los goces que deparan el arte, el pensamiento, etc. Todo eso haría que la vida se afirmara como esto que tenemos aquí y ahora y no que la tuviéramos que desplazar, como la ilusión religiosa lo plantea, hacia un hipotético más allá. Hay que entender pues el uso de los términos en los grandes pensadores. Con Freud hay que ser muy cuidadoso porque hay una traducción que es la de Luis López Ballesteros que es muy bella en la configuración formal, digamos lo que alcanza a veces verdaderas expresiones poéticas. Pero Luis López Ballesteros, cuando tradujo a Freud, cometió un error, entre otros probablemente, y es el del que tiene que ver con el uso de la palabra instinto. Freud no habla del instinto. En el psicoanálisis lo que se desarrollará será precisamente un concepto que se opone al de instinto y es el concepto de pulsión. Después, en el desarrollo de nuestro estudio, todo eso lo iremos precisando. Pero de momento es muy necesario advertir eso. Instinto no quiere decir que hay una escritura ya en cada uno que le rige una conducta específica a partir de un estímulo que encuentra una respuesta precisa. Todo lo contrario. La pulsión
inscrita en la historia de un sujeto marcará la subjetividad y la subjetividad querrá decir la singularidad. Por eso uno puede decir que en Marx, en Nietzsche y en Freud se encuentran como propósitos las realizaciones más elevadas de la vida, pero eso es también lo que nos ofrece el arte. No nos dice Jorge Luis Borges que la poesía, pero esto se puede expandir a todas las versiones del arte, es una producción de sentidos, y los sentidos se producen para poder darle salida o resolver, aunque sea relativamente, las faltas que nos definen y nos constituyen. El arte en ese sentido es un artilugio que permite tomar los significantes de los diversos lenguajes y jugar a hacer con ellos formas que permiten la emergencia de sentidos que enriquecen la experiencia vital y el goce de la existencia, que además dejan un efecto, y es que permiten la develación de las verdades que constituyen al sujeto en las relaciones fundamentales que éste establece con la vida. El arte nos hace dúctiles, plásticos, en el ejercicio de hacer proliferar los sentidos. Eso se llama enriquecer la vida, eso se llama afirmar la vida. Por eso el arte, igual que la filosofía, por ejemplo, con el ejercicio del pensamiento, nos permite, para decirle unas palabras de Reina María Rilke, ser alguien que puede ganar, o lo voy a decir en forma puntual con él para no inducir un equívoco, entre más se es, más se vive, dice Rilke, pero eso lo podría afirmar Nietzsche, eso lo podría afirmar Freud, eso lo podría afirmar Marx. Lo que pasa es que cada pensador y cada ámbito del saber trabaja sobre formas muy particulares y cada pensador sobre objetos muy definidos. Pero de ahí la necesidad de hacernos a una inteligencia que ponga en diálogo a esos pensadores y que no sigamos atrapados en esa forma miserable del conocimiento que ha sido promovido por el mundo académico. De hecho, ese es uno de los orígenes de esta escuela, esa forma del mundo académico donde cada saber es absolutamente ajeno, es un perfecto extranjero con respecto a los demás saberes. En ese sentido, por ejemplo, estos pensadores van contribuyendo cada uno con sus propias piezas a un entendimiento de la religión que complejiza este fenómeno. Por ejemplo, hasta la Ilustración se pensaba por parte de quienes eran críticos de la religión que eso era un producto de mentirosos y de farsantes, de curas que tenían el propósito de engañar a la gente. Pero desde el siglo XIX esa visión se modifica sustancialmente. Y entonces ahí encontramos los aportes de pensadores como Marx y como Engels que nos ayudan a entender que, para poner el caso concreto del cristianismo, que es un negador de la vida, que es un promotor del nihilismo, porque subroga esta vida a otra vida, porque devalúa las relaciones con el goce, porque demerita la relación con el cuerpo, con los sentidos, con la sensualidad, con las formas de transgresión que el pensamiento permite, ese cristianismo es un efecto y un producto histórico social muy preciso. Ese cristianismo no vino del más allá, no es un mensaje que trajo un Dios. Ese cristianismo nace en condiciones muy precisas, por ejemplo, en la Judea romana. Entonces Engels, con las herramientas históricas de su momento, que todavía son muy insuficientes, intenta explorar cuáles son las condiciones sociales, económicas, políticas que permiten que esa secta cristiana haya terminado por volverse la secta hegemónica y finalmente termine gobernando durante 2000 años el devenir de la cultura occidental. Engels está, insisto, esto es muy importante porque muestra que los saberes tienen también su propia historia. Engels está trabajando con las herramientas que tiene. ¿Cuáles son las herramientas que tiene? La historiografía de su época. Esa historiografía ha sido muy desarrollada y modificada en gran medida por la historiografía con la cual contamos hoy. Entonces, los orígenes del cristianismo, Engels, siguiendo a Bruno Bauer, los
asigna, por ejemplo, esencialmente al estoicismo y a Filón de Alejandría. Hoy los historiadores, sin negar esto, el estoicismo es una pieza clave porque es un modelo de la filosofía griega de la cual se va a nutrir la versión cristiana. Y Filón de Alejandría es un filósofo judeo-helenista que es también importante, pero hoy, por ejemplo, los historiadores señalan como formas fundamentales de lo que es el cristianismo, es más bien esa articulación del judaísmo con el platonismo, con la concepción ideal de Platón y con Pablo de Tarso. Pero eso no refuta a Engels. Eso lo que dice es que esos saberes son dinámicos, esos saberes tienen también su propia historia, y en Engels hay una gran agudeza para intuir, de lo cual Bruno Bauer ha sido un maestro suyo, que al cristianismo no hay que irlo a buscar en sus orígenes, en un mandato extramundano, sino en condiciones sociopolíticas muy precisas. Pero Freud va a venir a plantear que la religión, y en esto se da la mano con Nietzsche, que hay unas condiciones subjetivas. Hay condiciones sociales y subjetivas por el origen de la religión. Ahora no viene al caso porque el tiempo tampoco lo permitiría, pero la religión tiene condiciones, por ejemplo, la desesperación de los individuos ante la vida concreta que viven, ya sea material o espiritual, la desesperanza como el cierre de horizontes para la vida, la angustia, por ejemplo, que le provee la pregunta por el sentido de la vida. La religión es una plenitud de sentido de la vida. La religión le afirma y le asegura a la persona de dónde viene, quién es y para dónde va. Y el miedo también ante la fragilidad, la vulnerabilidad, etc. Es decir, hay muchas razones a la base de eso, y Freud y Nietzsche indagan en esas razones para poder mostrar, a la par que lo hace Marx y Engels, que el cristianismo es un producto humano y que no hay que irlo a buscar en el más allá, sino que debe explicarse por las propias condiciones de existencia que nos rigen a los seres humanos. En eso también hay avances muy importantes que permiten el enchufe de estos pensadores. El concepto de cultura que desarrolla Freud como aquello que afirma la existencia porque logra restringir pulsiones que tendrían un efecto destructivo, porque es la garantía, esa represión a las pulsiones, a determinadas pulsiones es la garantía para que exista el lazo social. Uno puede encontrar ahí, por ejemplo, en la concepción que tiene Freud de la cultura, elementos que hacen eco con una afirmación de Marx. ¿Qué piensa Marx que es la sociedad? La sociedad es una conjunción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Bueno, cuando Freud define la cultura, dice la cultura es esencialmente esa afirmación de la vida que se alcanza porque de un lado se logra un avance relativo en las condiciones de supervivencia material de la humanidad y de otro lado porque logra configurar formas del lazo social que garantizan la vida en contra, por ejemplo, de las amenazas que la agresión y la destrucción imponen. Y por eso el planteamiento freudiano es que el ser humano es un ser de la ley, pero no de cualquier ley. Hay leyes fundantes. Una ley quiere decir algo que dice no y que alternativamente dice sí. Entonces existe como ley la prohibición del incesto y como ley fundante también existe la prohibición que la lengua instaura, y una tercera es la prohibición a matar. Y hay otras prohibiciones que ya son secundarias, no son fundantes, y esas prohibiciones que son secundarias son prohibiciones que pueden ser revisadas intencionalmente por los sujetos cuando cobran conciencia y enfrentarse a ellas cuando son injustas y superarlas. Por eso otro enlace de Freud con Marx tiene que ver con aquello que dice Freud de que cuando una cultura, en términos de las prohibiciones secundarias, hace una distribución inequitativa del goce, es decir, de la satisfacción, se crean las condiciones para la hostilidad de aquellos que han quedado vedados en el ejercicio de ese goce en contra de la porción de la sociedad que ha monopolizado dicho goce.
En eso puede uno encontrar una especie de política en Freud que a nombre de lo que se podría llamar el acceso al goce se empareje con el planteamiento de Marx de la lucha de clases como lucha de intereses en contraposición. Reivindicar el derecho al goce de la vida, por ejemplo, el goce de la educación, el goce de la salud, el goce de un ocio creativo, etcétera, debería ser un derecho del conjunto de la sociedad. Cuando una sociedad distribuye inequitativamente ese acceso al goce, dice el mismo Freud, entonces esa sociedad en buena hora tiene sus días contados. Y en eso Estanislao Zuleta ha sido también pues muy importante en refrendarnos aquello de que debemos garantizar que los saberes se articulen. Estanislao, y lo digo en las palabras de Antonio Restrepo, sus trabajos, los de Zuleta, se orientan no a la crítica literaria tradicional, sino a mostrar que la literatura y en general el arte nos ayudan a comprender nuestra situación aquí y ahora. O para decirlo con las palabras de Kafka citadas por Zuleta, los poetas ofrecen a los hombres nuevos ojos para ver el mundo, y cuando se ve el mundo con ojos nuevos se puede entonces cambiarlo. Y más adelante dice, el mismo Otoño, hablando de Zuleta, Zuleta insiste en la necesidad de acudir a los instrumentos críticos de la filosofía, la historia, la antropología, el psicoanálisis, en fin, todas aquellas disciplinas que se han forjado para conocer el hombre en tanto ser social en el proceso de relación con la obra artística. Ahí hay una expresión clara, nítida, diáfana, de que los saberes hay que articularlos, los saberes se potencian entre ellos y ese tiene que ser un propósito nuestro. Por eso el lugar preponderante que le tenemos que dar nosotros al arte como aquello que también permite una forma de conocimiento que está articulada maravillosamente con las formas de la sensibilidad. De ahí que, para evocar a Jorge Luis Borges, en la cita que hace de Browning se puede decir que el ser humano nunca alcanza una forma completa, lo cual es maravilloso porque siempre le dice que hay un horizonte más allá que puede transitar y conquistar. Browning dice, cuando nos sentimos más seguros ocurre algo, una puesta de sol, el final de un coro de Eurípides y otra vez estamos perdidos. Eso es bellísimo, eso lo que quiere decir es que no tenemos agotamiento posible y que el arte y la filosofía son fuerzas que nos empujan hacia ese horizonte inédito que se abre ante nuestros ojos y que nunca hay una forma de colmación ni de plenitud absoluta. Es por ahí por donde vamos a seguir entonces, siempre en esta idea de poder poner en diálogo los diversos saberes que estamos trabajando en los respectivos seminarios de nuestra escuela. Hemos llegado al final por el día de hoy, amables oyentes. Espero que esta experiencia que ha iniciado la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha pueda tener el valor de suscitar en ustedes inquietudes, replanteamientos de las relaciones con el saber y en cualquier caso nosotros seguiremos dándoles testimonio de la labor que venimos adelantando a través de este programa. Es decir, aquello que haremos en la escuela encontrará un conducto de comunicación que será este programa para llegar hasta ustedes, amables oyentes. Hasta el próximo lunes. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.